Pues Luis me hace una pregunta muy seria pero muy importante, y es si por una cirrosis hepática se puede ir a diálisis, y la respuesta es que sí. Voy a aprovechar este vídeo para explicar un poco en qué consiste el daño que sufren los riñones en los pacientes con enfermedades graves de hígado, porque es bastante frecuente que los pacientes hepatópatas, que son personas con enfermedades de hígado, puedan tener simultáneamente enfermedad en los riñones. Los dos casos más graves son la cirrosis avanzada y las hepatitis agudas fulminantes, donde puede haber un tipo de daño renal distinto, pero que también puede ser un daño renal grave y muy importante. En la cirrosis estable, es decir, cuando hay un hígado con cirrosis pero no tiene complicaciones, no tiene por qué haber un daño de riñones y los pacientes pueden estar más o menos controlados en sus revisiones con sus médicos digestivos. Pero los pacientes con cirrosis muy avanzada en algunos casos se pueden complicar con una cosa que se llama ascitis. Son estos pacientes que algunos sabréis reconocer, que tienen la tripa muy hinchada porque tienen mucho líquido dentro. Y en estos casos lo que sucede, la causa por la cual los riñones pueden dañarse, es por una cosa que se llama síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es una situación en la cual los riñones sufren como consecuencia de un trastorno del hígado. En estos casos lo que suele pasar es que como consecuencia de la enfermedad del hígado se produce una dilatación de las venas de nuestro abdomen, básicamente. De hecho, una forma de manifestar esa dilatación de venas es las varices, que a algunos os sonarán las varices esofágicas, por ejemplo, varices en nuestro esófago que pueden hacer que haya vómitos con sangre. Esa dilatación de venas que sucede en nuestro abdomen de alguna manera repercute en la circulación sanguínea de los riñones, y los riñones detectan esa mala distribución de la sangre como si no les estuviera llegando el flujo sanguíneo de forma adecuada. Esto pone en marcha una serie de mecanismos hormonales que al final se traducen en que los riñones dejan de funcionar o funcionan mal. En casos muy graves, donde los pacientes están muy cirróticos, muchas veces son situaciones en las que están a la espera de un trasplante de hígado o en fases muy terminales, los riñones pueden dejar de funcionar por completo y en esos casos suele ser necesario someter a los pacientes a diálisis. A veces son diálisis transitorias hasta que los riñones vuelven a funcionar, pero en casos ya muy severos puede que los riñones no recuperen y el paciente se quede en un programa crónico de hemodiálisis o de otro tipo de diálisis. En las hepatitis agudas, cuando son muy graves, lo que llamamos hepatitis fulminantes, a veces se produce otro tipo de daño en los riñones, que es por la bilirrubina. La bilirrubina es un pigmento que se acumula en la enfermedad renal y es la que hace que los pacientes se pongan amarillos. Esto es un signo muy característico de muchos enfermos de hígado. Pues la bilirrubina es un pigmento que también es muy tóxico para los riñones y cuando se acumula en grandes cantidades en la sangre pasa a los riñones, que son los encargados de filtrarla en condiciones normales, y pueden generar tapones, como que obstruyen los túbulos renales y producen también un tipo de fracaso renal que puede necesitar diálisis. Y bueno, afortunadamente en muchos casos son diálisis agudas y una vez que se resuelve el proceso, pues muchos pacientes pueden recuperar, aunque no es raro que algunos se queden ya con insuficiencia renal crónica como secuela de este daño. Me he extendido un poco, pero bueno, creo que con esto es suficiente para que entendáis el mecanismo y, pues eso, respondiendo a tu pregunta, efectivamente, pacientes con cirrosis pueden necesitar diálisis. Hasta luego.